Estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar la clase de geografía. Y lo que corresponde a geografía, si ustedes pueden observar en la imagen, vemos nuestro río Tumbes, jóvenes. Nuestro río Tumbes. Y la mayoría de ustedes, a ver, pregunto, ¿ustedes conocen nuestro río? ¿La parte alta? ¿Quién de ustedes? Bueno, la mayoría de nosotros hemos visitado la parte alta del río Tumbes. Ahora sí, vamos a centrarnos principalmente al tema, jóvenes. El día de hoy, estudiantes, tenemos la clase de geografía, lo que corresponde el nombre, la parte de la hidrografía. Cuando hablamos de hidrografía, no sé si habrán recordado ustedes, hidrósfera es todo el agua que hay en el planeta Tierra. Hidrósfera es todo el agua que hay en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra, toda la superficie del planeta, jóvenes, el 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua. El 71% está cubierta por agua. El 29% es parte continental. ¿Qué significa esto? Es en el continente o es el lugar donde nosotros nos encontramos ubicados, la mayoría de la población a nivel mundial. Ahora sí. Y entonces, cuando hablamos de hidrósfera, que es todo el agua que hay en el planeta, pero hay una ciencia que se encarga de estudiar el agua. La ciencia que se encarga de estudiar el agua se conoce con el nombre de hidrósfera. Hidrósfera. O también conocido con el nombre de hidrografía. La hidrografía, jóvenes, es la ciencia que se encarga del estudio de las aguas, de la descripción de las aguas que se encuentran en todo el planeta. Ahora, para poder decir lo siguiente, jóvenes, habiendo mencionado del 71% de la superficie es, jóvenes, agua. El otro 29%, parte continental. Pero de ese 71%, jóvenes, el 97.5% es de agua salada que hay en el planeta. Es decir, la que está en los mares, en los mares o océanos. Y el otro 2,5%, miren, esa pequeña porción de 2,5% es agua dulce. Pero donde mayormente el agua dulce se encuentra distribuido en tres lugares: en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Vamos a ver, ¿por qué? Usted dirá, pero profe, ¿por qué dicen estado gaseoso? Son cuando se presentan las precipitaciones o a través de las lluvias. Es agua dulce. O, ¿por qué no decirlo? O las precipitaciones o pequeñas garugas, jóvenes, o la neblina que ustedes dicen. Eso constituye el estado gaseoso del agua. Y después, posteriormente, el agua en estado sólido. ¿Qué significa? Donde el agua está dura. ¿Y dónde encontramos el agua que está dura, jóvenes? En el hielo o en los glaciares. En el hielo o en los glaciares. Y también en estado líquido. ¿Dónde encontramos el agua, jóvenes? En los ríos, lagos y lagunas o en aguas subterráneas. Aguas subterráneas, ¿qué significa? Aguas que están en el subsuelo. Por ejemplo, la población de casitas, jóvenes, tiene que escarbar, poner una tubería, hacer un pozo y de ahí bombear el agua para los terrenos de la agricultura o para el consumo humano, que es de mejor calidad que la que tomamos del río Tumbes. Ahora sí, jóvenes, como el tema se conoce con el nombre de los ríos, vamos a ver dónde se originan los ríos. Es decir, dónde verdaderamente se originan. Los ríos, jóvenes, se originan de tres maneras. De manera fluvial, es decir, a través de las lluvias, jóvenes, o a manera de los glaciares. ¿Qué significa esto, jóvenes, de los glaciares? Por decir, el río Tumbes, jóvenes, nace en un glaciar del Ecuador. Es decir, donde hay una montaña, esa montaña está cubierta de nieve y en el día, jóvenes, comienza a discurrir el agua. Es uno de los causantes para que cuando discurra esta agua y otros pequeños riachuelos abastecen de igual manera al río y le permite tener mayor caudal. ¿Qué significa caudal? Mayor cantidad de agua. Y entonces, jóvenes, se dé origen al río Tumbes, que en Ecuador se llama río Zaruma. Y cuando llega en terreno peruano, se conoce con el nombre de río Tumbes. Ahora sí, podemos ver lo siguiente. El origen de un río, jóvenes,
está normalmente en las zonas de las cordilleras. ¿Pero por qué cordilleras? O mayormente, ¿por qué no decirlo en las montañas? Porque en las montañas, en las partes altas, hay nieve, que ya lo había explicado anteriormente. A ver, chicos, ¿cuál es su origen? Puede estar en un manantial o en un lago, jóvenes, el origen de un río. O puede ser de un glaciar, que ya había mencionado. Su caudal aumenta. ¿Qué significa caudal aumenta, jóvenes? Ya lo había mencionado anteriormente. Cuando es caudal significa que, por ejemplo, crece. El agua del río crece. Normalmente la mayoría de personas dice, cuando crece el río, dice, el término adecuado es su caudal aumenta. O cuando el río se está secando, dice, su caudal disminuye. La desembocadura de un río, es decir, si nace en los glaciares o en las partes altas de las montañas, ¿en dónde es el lugar, jóvenes, donde discurren sus aguas? La mayoría de ríos, como el río Tumbes, discurren sus aguas en el río, jóvenes, discurren sus aguas en la boca. Hay un sitio que le llama, ¿dónde se queda la boca? Mayormente donde tiene contacto el río con el mar. Se conoce con el nombre de boca, o también, ¿por qué no decirlo?, su desembocadura. Algunos en el mar, otros desembocan en un lago, por ejemplo. Por ejemplo, chicos, los que viven allá en la zona de Puno, por esa zona de Puno, la mayoría de esos ríos son de corto recorrido, nacen en una cordillera, pero cuando descargan sus aguas, no viene al mar, ni a otro río, sino que se van hacia el lago Titicaca. Pueden desembocar en un lago o en un río, por ejemplo. Hay otros ríos en la selva peruana, hay otros ríos, por ejemplo, el río Urubamba o el río Tambo dan origen a otro río. Por ejemplo, puede ser el río Guayaga, o puede ser, por ejemplo, el río, o por qué no decirlo, todos los ríos de la selva abastecen a un colector común, que es el río Amazonas. De esta manera el río Amazonas se convierte en el río más extenso del mundo. Y por lo tanto, ¿por qué no decir en nuestro territorio? El río más largo del Perú es el río Ucayali. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, partimos de su origen. Que no se olviden, el río Tumbes, los ríos nacen mayormente en las cordilleras o montañas, donde se encuentran los glaciares. Ahora sí, ¿qué entendemos por un río, jóvenes? ¿Qué entendemos por un río? Si ustedes pueden apreciar la imagen, jóvenes, es una corriente de agua natural. A ver, es una corriente de agua natural que mayormente, que constantemente tiene un recorrido. Y ese recorrido mayormente, ese camino, se le conoce con el nombre de cauce. A ver, chicos. La mayoría de ellos, jóvenes, a lo largo de su recorrido, van cruzando por diferentes pueblos. Y algunos no logran descargar sus aguas al mar. ¿Por qué? Porque producto, jóvenes, de todo el recorrido, en el trayecto se pierde por infiltración, es decir, el agua, jóvenes, se va al subsuelo o por evaporación. La mayoría de ellos. El único río en nuestro territorio peruano, en la costa, el único río, uno de los ríos, jóvenes, que descarga sus aguas al Pacífico, es el río Tumbes. Pero ¿por qué no descargan sus aguas los demás ríos de nuestro territorio? ¿Por qué? Por ejemplo, en Piura, en la parte alta, jóvenes, ha realizado instalaciones mayormente represas. Las represas permiten que la población tenga agua, jóvenes, para época de sequía. Inclusive las represas permiten poder regar terrenos en las partes altas, para que se den cuenta nada más. Entonces, que quede claro, el origen la definición de un río, jóvenes, es una corriente de agua natural que fluye con continuidad. ¿Qué significa? Fluye o siempre tiene su recorrido, o siempre tiene agua. Pero de aquí vamos a ver por qué algunos ríos no tienen agua. A ver, chicos. Les había mencionado, los ríos, jóvenes, son corrientes de aguas continuas, es decir, que siempre hay agua en los ríos. Los ríos nacen en las cordilleras o montañas, producto de lluvia o del cielo. Algunos desembocan en el mar, otros en el río Mar, por ejemplo, en el Mar de Grau, o en el río Amazonas, por ejemplo. El curso tiene tres elementos: el curso, el caudal y el régimen.
Jóvenes, ¿qué significa este caudal? La cantidad de agua que lleva el río. ¿Qué significa esto? Si el agua está el río está crecido o el río está que seca. Mayormente, normalmente, el es el caudal. Es la cantidad de agua que lleva el río. De igual manera, jóvenes, otro de los elementos, ¿qué significa? El curso. ¿Qué significa? Es el recorrido del río que hace hasta su desembocadura. Es decir, hasta dónde llega. En el caso del río Tumbes, llega hasta el Océano Pacífico. Por lo tanto, se forman tres tipos de tres elementos cuando hablamos del curso. Curso alto. ¿Qué significa curso alto? En la parte alta donde nacen estos ríos, va causando erosión. ¿Por qué? Porque el agua viene con fuerza en bajada y causa erosión. El curso medio es mayormente cuando el río ya ha salido de la parte alta y está que escurre hacia otros lugares. Y el curso bajo, jóvenes, el curso bajo es donde el río, después de arrastrar varios tierras o productos agrícolas, el río lo va depositando en pampas. Y eso significa el curso bajo. Sedimentación significa que mayormente el río arroja tierra en terrenos para que en el futuro sean utilizados para la agricultura. Cuando hablamos, jóvenes, de régimen, chicos, significa la variación del caudal. El caudal, jóvenes, es la cantidad de agua que lleva el río. Y régimen significa qué cantidad, si tiene buena cantidad o la cantidad de agua ha disminuido. Y para eso, para no utilizar esos términos, decimos lo siguiente, jóvenes. El caudal es regular o irregular. ¿Qué significa esto? Hablamos lo siguiente, jóvenes. El régimen, por decir, los ríos, algunos ríos tienen régimen regular. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que constantemente, que siempre tienen agua, pero a veces no en abundancia. Son de régimen regular. Tiene variaciones o pequeñas variaciones. Por ejemplo, los ríos del lago Titicaca son de régimen regular. ¿Por qué? Porque tienen corto recorrido y además, jóvenes, mayormente el caudal significa tiene poca agua, no tienen mucha agua estos ríos que abastecen al lago Titicaca. Y cuando hablamos de régimen irregular, significa que el caudal del río es alto. ¿Qué significa esto? Que mayormente las variaciones son enormes. Régimen irregular, jóvenes, el régimen regular el irregular es que hay mayormente, por ejemplo, el río Desaguadero, que queda en territorio de la cuenca del lago Titicaca, a veces se seca, porque a veces por temporadas el agua no tiene agua. Y esto se considera como régimen irregular. ¿Quedó claro? Entonces, aclaro, régimen regular que tiene agua o bastante o poca, y régimen irregular es que hay épocas en que el río se seca. Ahora, chicos, si hablamos de los elementos de los ríos, ¿cuáles son los principales ríos que se encuentran en nuestro territorio? Son varios. Por ejemplo, el que tiene mayor longitud caudal y forma parte de una cuenca, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El río Amazonas no solamente es de Perú, sino que también pasa por Colombia, también pasa por Brasil. Por lo tanto, no podemos decir que el río Amazonas es el río más largo del Perú, no, porque es un río tiene mayor longitud, sí, mayor caudal, sí, y cuenca fluvial del mundo. Chicos, y la cuenca fluvial más grande del mundo. Ahora sí, después del Amazonas tenemos al segundo río. Este es el río de mayor longitud. ¿Qué significa? El de mayor extensión del territorio peruano. A ver, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? El río Ucayali es el río más largo del Perú. ¿Por qué no decirlo así, jóvenes? Es el río más largo del Perú, el río Ucayali. A ver, cuando hablamos, pero ¿cómo se genera el río más largo del Perú? De la confluencia. ¿Qué significa? Donde se unen dos ríos y dan origen al nacimiento de un nuevo río. Eso se llama confluencia, donde dos ríos se unen para dar origen a uno solo. Se llama confluencia. La confluencia del río Urubamba y el río Tambo han dado origen de los dos a un río que es el río, jóvenes, mayormente cuando hablamos de esto,
Hablamos de uno de los grandes ríos que es el río Ucayali. Pero también tenemos otro de los ríos. Se conoce con el nombre de río interdepartamental. Pero ¿por qué se conoce con el nombre de río interdepartamental? Porque cruza por varios departamentos del Perú. Por ejemplo, tenemos Huánuco, Ancas, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Cuál es ese río que cruza por varios departamentos del Perú? El río Marañón. También tenemos otro de los ríos más importantes del Perú. ¿Qué significa? El río Guayaga. ¿Por qué es importante? Porque forma valles longitudinales, valles que son aprovechados por la población para la agricultura. A ver, también tenemos al famoso río Urubamba. Urubamba, no sé si habrán oído hablar ustedes. El río Urubamba es el río que forma el famoso Valle Sagrado de los Incas. El Valle Sagrado, donde era un terreno demasiado fértil para la agricultura. ¿Quién formaba ese valle? El río Urubamba. Pero también tenemos el río Tambo y el río Apurima, que son otros ríos de nuestro país. Encuentra distribuido en las tres maneras: en la costa, en la sierra y en la selva peruana. ¿Cuáles son los ríos más largos del Perú? Ahí pueden observar ustedes. El río más largo, Ucayali. El río más largo y caudaloso del mundo, Amazonas. El río más contaminado, el río Mantaro. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué es más contaminado? Jóvenes, porque en las partes altas, para aprovechar los minerales, las minerías jóvenes arrojan al río los relaves mineros. Y al arrojar los relaves mineros, ocasionan muertes o enfermedades a los peces que hay en ese río. O en este caso, muertes y enfermedades al ser humano. Pero también tenemos al río interdepartamental, que ya lo había mencionado. De igual manera, el río Amazonas. Ahora voy a lo siguiente, jóvenes. Ojo, ¿de qué van a participar ustedes? ¿Me pueden, por favor, explicar uno de ustedes o cada uno de ustedes por qué es importante el río a través de las imágenes? ¿Quién participa? Porque, A ver, dime. porque nos pueden, porque la pesca, porque allí podemos ver algunas A ver, cosas. habla pues, niña. Profesor, porque nos proporciona una actividad económica. ¿Por qué? Porque, chicos, una de las importancias es porque genera actividades económicas. Otro. A ver, otro que me dé otra cosa, jóvenes. También por la pesca. Porque el agua del río también Porque nos proporciona agua para la agricultura. Porque nos proporciona, correcto, porque el agua es principalmente para poder regar nuestros terrenos agrícolas. ¿Qué? ¿Por qué más es importante? Porque abastece de agua. también puede Porque esa agua también la bebemos. A ver, chicos, observando solamente las imágenes. Por ejemplo, mira, yo voy a explicar. En primer lugar, si observamos estas dos imágenes, porque el agua es tan importante porque el hombre la utiliza para hacer consumo, para, por ejemplo, uso doméstico, para lavar, jóvenes, sus utensilios. Y si veo el dibujo de acá abajo, jóvenes, puedo decir lo siguiente. El ser humano también aprovecha las aguas para consumo humano, porque ahí ven llaves. Ahí ven llaves, jóvenes. Y, por ejemplo, si veo acá el otro dibujo, puedo decir que también el agua es utilizada para el terreno agrícola. Que quede claro, jóvenes. Y si veo las embarcaciones, puedo decir lo siguiente, que algunos ríos se convierten, jóvenes, en ríos navegables. Algunos, no todos. Ríos navegables. Inclusive el hombre, para poder impedir que estos ríos se pierdan sus aguas, lo que hace el hombre es la instalación de represas. ¿Para qué, jóvenes? Para tratar de aprovechar en épocas de sequía. Aquí pueden observar, jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los problemas que presentan los ríos? La contaminación. Por favor. A ver, uno por uno. A ver, dice la contaminación. Por la causa del hombre. Las causas del hombre. la sequía. El causante número uno, jóvenes, el causante número uno de la contaminación, de hecho, es el hombre. El hombre. Pero ¿por qué es causante, jóvenes? Porque no se dan cuenta a través de esta imagen, miren, ¿dónde arrojan el agua de los desagües? En los ríos. A los ríos. A los ríos, jóvenes.
y contamina los ríos. Otra de las causas, otro de los problemas que presentan los ríos, jóvenes, es, por ejemplo, si tú te vas al campo, la mayoría de personas jóvenes lavan su ropa en el río. Para que Él tengan hace una eso, idea. profe. Ah, Los hace, los ¿Cómo detergentes que utilizan también, los detergentes que utilizan. no te escuché. La gente cuando lava su ropa, los detergentes. Ya, ¿qué tiene? ¿Eso también no contamina, profe? Sí, correcto. Cuando la gente lava su ropa en el río, contamina el agua, porque ¿qué es lo que hace el hombre? Por ejemplo, ya lavó su ropa, ¿y dónde tiene el agua sucia? Al río. Por eso contamina los ríos. ¿Y quiénes son mayormente los perjudicados? Los peces. Pero también, ¿quiénes más? Nosotros. A ver, vemos, jóvenes, la otra imagen que está arriba. Por ejemplo, miren, observa la imagen de acá. ¿Qué otro problema tienen los ríos? La contaminación de... A ver, chicos, producto de que a veces hay, ¿cómo te digo? Se desperdicia el petróleo. Miren, jóvenes, ¿qué es lo que ocasiona? La muerte de muchas especies silvestres y acuáticas. Dentro de las jóvenes, por ejemplo, aves o especies acuáticas. Pero también otro de los problemas que presentan los ríos, ¿cuál es? Jóvenes, el que está acá. Producto, jóvenes, hey, chicos, producto principalmente de los relaves de las minas. Relaves de las minas. ¿Y eso dónde descarga sus aguas? En el río Tumbes. ¿Y nosotros qué tomamos? Agua contaminada. Agua contaminada con metal pesado. Correcto, jóvenes. Otro de los problemas que presentan los ríos es que por culpa de la población, ¿qué es lo que hace la población, jóvenes? Lo primero que hace es lo más fácil. Arroja la basura a los ríos. Mayoritariamente son botellas de plástico. Y vemos que al arrojar la basura en los ríos, crea una capa que inclusive es la causante de todo tipo de vida en el planeta. Para que tengan una idea. Yo pregunto, ¿qué es lo que debemos hacer, jóvenes, para que no se sigan presentando estos problemas? A ver, ¿qué me dicen? Tomar conciencia. A ver, ¿qué me dicen? ¿No botar la basura en los ríos? Otra. Dejar de contaminar. ¿Cómo? Dejar de contaminar. Evitar botar basura. A ver, chicos, lo que debemos hacer es que, oye, jóvenes, lo primero que hacer es recolectar mi basura en una bolsa adecuada. Y los señores de la limpieza, ellos saben verdaderamente dónde tienen que ir a parar esa basura. Por ejemplo, ¿qué es lo que más podemos hacer, jóvenes? Hacer marchas o protestas para que el gobierno, de una vez por todas, inicie la construcción de pozas de oxidación. Dime. También de dejar de utilizar hartos químicos. También, por eso, por ejemplo, miren, hay personas que cuando van en la parte alta de la montaña, hay lo que ustedes conocen con el nombre de camarón, pero en la parte alta le conocen de río, al camarón de río le dicen chicama. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Si nosotros tratamos de proteger nuestro río, hay muchas especies que pueden sobrevivir, jóvenes. Inclusive el hombre, como había mencionado anteriormente, en las partes altas, algunos echan insecticidas a los ríos. ¿Pero para qué? Para poder que el pescado, lo que ellos están sacando, puedan extraerlo. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Para qué? ¿Por qué más debemos hacer, jóvenes? Tomar conciencia, pelear con nuestras autoridades y decirle qué está bien o qué está mal lo que he hecho. Ahora sí, ¿es importante una poza de oxidación? Sí. Porque en la poza de oxidación ya no me va a impedir que el agua del producto, los desagües, vaya a caer al mar. ¿Me entienden? Ese es uno. Ahora otra. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pregunto yo. ¿Cuál es el río más largo del Perú? El río Cayali. Ucayali. El río Ucayali, correcto, jóvenes. Pregunto yo. Cuando el río aumenta su agua o cuando disminuye, ¿con qué nombre se conoce? Caudal. Caudal, joven. Caudal, correcto. Chicos, a ver, por favor, antes que se termine, ¿saben qué es lo que hay que hacer, jóvenes?
hacer una diapositiva, no, hacer un esquema o hacer un comentario sobre los problemas que se presentan en los ríos. ¿Y qué debemos hacer? Ojo, chicos, me dan tiempo. Eso de las 2 de la tarde, acomoden en el archivo del CIANE lo que necesito que hagan cada uno de ustedes en su grupo, en su cuaderno, ¿me entienden? Y recuerden ustedes, cada 15 días se envían las tareas juntas. No envíen una esta semana ni una la otra. Ahora sí, les hice una pregunta. ¿Dónde mayormente nacen los ríos? En las cordilleras. En las La cordilleras. mayoría de los ríos nacen en las cordilleras o montañas. Y quede claro, jóvenes. El hombre, principalmente, ¿para qué lo utiliza? Para la agricultura. Para la agricultura, correcto. Para jóvenes. actividades económicas, Correcto. Pero principalmente, jóvenes. para el consumo humano, Correcto, para el uso, o ¿por qué no decirlo de consumo humano? ¿Ya, jóvenes? Pregunto yo, ¿cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. 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 Zonas. A ver, chicos. ¿Qué nombre le conoce el río que pasa por nuestro territorio? Marañón. El río Amazonas. Ah, el Amazonas. No escuché toda la pregunta, perdón. Bueno, chicos, creo que es de sobrado. A ver, es un gusto haber estado con ustedes, pero quiero hacer otra pregunta. Jóvenes, en el pasado antes existía bastantes peces en nuestro río. Hoy, producto de la contaminación, esas especies han desaparecido. Dígame usted, ¿qué debemos hacer para que nuestro río vuelva a ser como antes? Dejar de contaminarlo. Dejar de contaminarlo, jóvenes. Y que ¿Sabíamos también las minerías. productos que químicos. cuando arrojan una pila al río, lo contaminan? Es como quien dice lanzar una bomba atómica. Ahora sí, otra pregunta. Chicos, ¿sabían ustedes, jóvenes, que ¿sabían ustedes que donde nacen los ríos, a ver, ¿dónde descargan sus aguas los ríos? En el mar o en otro En río. el mar o en lagos. Y otro río superior, como es el caso del río Amazonas. A ver, chicos, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama eso para saber la cantidad de agua que hay en el planeta? ¿Quién es la que determina? Al inicio de Hidrografía. correcto, la hidrosfera determina la cantidad de agua que hay en el planeta. Podemos decir qué cantidad de agua en la superficie terrestre, ¿cuánto es de agua? El 71% es agua de la superficie. El otro porcentaje es de tierra. ¿Sí? Estoy preguntando de los porcentajes, pero ¿en dónde se encuentra la mayor cantidad de agua dulce? El agua En los congelada. glaciares, En los glaciares. En los glaciares, correcto. en Correcto, el subsuelo. Hey, chicos, no olvidemos que el agua también se encuentra en el subsuelo y eso se llama agua kárstica. Hey, chicos, pueden observar aquí la última imagen que está. Miren, jóvenes, producto de tanta contaminación, miren qué es lo que ocurrió con el río. ¿Sequía? ¿Se secó? Se secó, jóvenes. Se secó. ¿Sequía? Se secó. Ahora sí. Y esto, al secarse, produce, si por aquí la gente se dedicaba a la agricultura, y al secarse no va a haber que cultivar, jóvenes. No va a haber agua para regar las tierras. Y entonces podemos decir lo siguiente. Si el ser humano no reacciona y no reflexiona, va a llegar el momento, jóvenes, en que nuestro río se convierte en un río, jóvenes, no apto para el consumo. O un río contaminado, como lo es en varios países.
Hay ríos contaminados, como por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, aunque no lo crean, hay una isla de pura basura. Una isla, la isla de basura, que se encuentra, jóvenes, en una parte del Océano Pacífico, por ejemplo. Productos, jóvenes, de los ríos que están en la selva, la mayoría de ellos están siendo exterminados. ¿Por qué? Porque por culpa de la minería ilegal. Profe. Ahora sí, hasta Profe, y también por los derrames de petróleo. Correcto, el derrame. Pero ¿cómo derramamos petróleo en el río? Profe, ya se va a cortar. En el río Amazonas, jóvenes, mayormente de la selva peruana también se extrae petróleo, pero también podemos dejar contaminado el río. Cuando hay derrame de petróleo. ¿Una fuga o qué, profe? ¿Ah? ¿Es una fuga?